Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy en este día espero que ustedes se encuentren muy bien, que tengan sus oídos atentos a lo que el Espíritu de Dios hoy tiene que hablarnos. Hoy vamos a hablar un tema que se llama El Mesías sufrió nuestro castigo. El Mesías sufrió nuestro castigo, o sea, que ya se llevó todas nuestras culpas. Pero vamos a meditar en el libro de Romanos, capítulo 3, desde el verso 21 al 31. Aunque vamos a leer todo esto para mejor entendimiento, vamos a meditar prácticamente en los dos últimos versículos. Pero pongamos atención a cada una de las palabras. El tema es muy delicado, es muy importante que lo entendamos, porque de repente pensamos, soy juzgado por la ley o soy juzgado por la gracia. La ley ya no tiene nada que ver en mí, la gracia es todo, y de repente brincamos el respeto, la honra y muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a leer y vamos a ver qué encontramos en estos versículos. Empezamos leyendo Romanos capítulo 3, versículo 21 al 34. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Voy a pararle aquí porque hablamos sobre las exigencias de la ley, pero dice así, como prometió en tiempos atrás. Bueno, pero ahora, estamos hablando, pero ahora hay una conversación anterior de la cual no vamos a leer en este momento, pero sí es importante que tú la leas en tu casita para que entiendas un poquito más. Porque dice, pero ahora, hay algo entre medias de todo esto. Y luego dice Moisés cómo se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Dios, ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. La ley tenía ciertas exigencias que teníamos que cumplir, y el que no las cumpliera antes del Mesías habría que morir. Pero sigamos leyendo. Verso 22 dice, Dios nos hace justo a sus ojos. Fíjense, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Mesías. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuera. Algo importante en este versículo. Para ser justos no necesitamos entonces la ley. Lo que necesitamos es creer en nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿somos justos quiénes? ¿Todos? Porque Jesús ya lo tenemos en nuestro corazón nosotros, o porque Jesús existe. No, solamente es justo, o sea, nos justificamos no por la ley, sino por la gracia o por el regalo que Jesús nos hizo. Y solamente dice aquí, el que cree, para todo el que cree. No importa quién sea, judío, griego, pecador, no pecador, si te atreves a creer. Sigamos leyendo. Pues todos hemos pecado. No hay nadie que diga, yo no pequé. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, hay una meta a la que nosotros queremos alcanzar. La meta de estar cara a cara con el Padre. La meta de poder disfrutar la presencia de Dios, la gloria de Dios o el señorío o la gloria. ¿Cómo podemos poner la gloria? La maravilla de Dios, la grandeza, el señorío. O sea, es tan grande la gloria de Dios, la presencia tan fuerte. Y dice, ¿cómo? Dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, por nuestras obras nadie va a alcanzarlo. Solamente por el que cree. Sigamos leyendo. Sin embargo,
con una bondad que, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesús el Mesías, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. O sea, somos libres de nuestro pecado solo y únicamente a través de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Verso 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Entonces, ¿por qué soy declarado justo solo a través de Jesús? Pues porque Jesús es el sacrificio. La paga del pecado, dice su palabra, es la muerte. Y todos por causa del pecado estamos separados de Dios. Pero en Jesús, todo aquel que en él cree, o nuestro pecado que cargó Jesús en la cruz del Calvario, ahora podemos alcanzar la meta gloriosa que Dios estableció. En el verso 25 sigo leyendo. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Otra vez voy a leer esa parte porque es importante que nosotros entendamos. No es por la ley que somos salvos, pero la ley nos ayuda a mantenernos viendo al autor y consumador de nuestra fe. Otra vez, las personas son declaradas justos a los ojos de Dios cuando creen. ¿Cuál es la palabra clave? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ahora, por causa de el sacrificio y el derramamiento de sangre, es que tú y yo, solo si creemos que Jesús es el sacrificio, es el sacrificio que Dios ofreció para ti y para mí. Solo entonces podemos ser justificados porque nuestro castigo fue sobre él. En el verso 26, porque miraba hacia el futuro. O sea, al entregar al Salvador, dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Fíjense, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y es imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Por qué es que te invitamos, haciendo pausa? ¿Por qué es que te invitamos a que tú aceptes el sacrificio de Jesús, que tú aceptes a tu Cordero, aquel que ya pagó el precio por ti y por mí? Porque nadie va a ser salvo porque es pecador y nadie puede ser salvo por sus propias obras, porque eso sería la ley. En los tiempos de Moisés, en la ley, por las obras que se hacían, es que éramos librados de la condenación y ni de la condenación, pero de ser castigados. Entonces, si nosotros guardábamos la ley, se evitaba el castigo por causa de nuestro pecado. Ahora, el que pecaba moría. No había otra, moría o era separado estrictamente de Dios. Ahora, pero por causa del sacrificio de Jesús es que ahora tú y yo tenemos entrada al reino de los cielos. Ahora, verso 27. Fíjense lo que dice. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos aceptara? ¿Podemos? Yo hice esto, aquello. No podemos. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Mi libertad no se basa de mi culpa o el cargo no se basa en que yo sea obediente a Dios. Está basada en tu fe, en la fe, en que tú creas
Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Pero siempre hay preguntas que hacer. Verso 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? No. ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Dios es Dios de los gentiles y Dios es Dios del judío. O sea, el judío quien era el pueblo de Dios y los gentiles quienes no éramos, pero por creer en el sacrificio de Jesús, por creer en Jesús, cuando nosotros creemos, ahora nos hacemos un solo pueblo y somos librados del pecado y de la muerte. En el verso 30 dice, ¿hay solo un Dios? Hay solo un Dios. Y Él declaró justo a los judíos y también a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Eso es lo que quería llegar. O sea, ok, ya soy salvo, ya creí en Jesús, ahora ya me puedo olvidar de la ley. Por supuesto que no, dice el versículo. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. O sea, eso es importante que entendamos. La fe no fue descartada cuando Jesús se ofreció como sacrificio nuestro. Jesús cumplió la ley, murió en la cruz, resucitó para que tú y yo en su muerte tuviéramos la resurrección de vida. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, en el momento que nosotros creímos, porque dice, únicamente por la fe, porque hemos creído. Eso no nos da derecho a que nosotros nos olvidemos de la ley. La ley nos ayuda porque dice aquí, ahora solamente podemos cumplir verdaderamente la ley porque tenemos fe. La ley no es mala, la ley nos ayuda a mantenernos santos, justos y puros. Eso no nos hace, o sea, guardar la ley no nos da salvación. La salvación viene por Jesús. En Romanos 4:5 dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por la fe en Dios. Fíjense bien, la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Amigos, no podemos pensar que mis pecados son perdonados por mí misma. Ahora, son perdonados cuando yo declaro y reconozco que yo he pecado y puedo confrontarlos delante de Dios. En el verso 20 del mismo capítulo 4 de Romanos dice, Abraham siempre creyó las promesas de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y le dio gloria a Dios. Abraham creyó las promesas y en su misma promesa, al ver cumplidas las promesas, dio gloria a Dios y su fe fue más fortalecida. En el verso 21 dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todas las promesas que le había hecho. Dios es un Dios de promesas y si Dios ha prometido algo a tu vida o a través de la palabra, la escritura, créeme que Dios lo hará por ti. En el verso 23 del capítulo 4 dice, y el hecho de que Dios lo consideró justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Jesús, en Él. Aquí dice en Él, pero es en Jesús, quien levantó de los muertos a Jesús por nuestro Señor Jesús. O sea, Abraham le creyó a Dios y cuando tú y yo le creemos a Dios, que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados,
también seremos justificados. En el verso 25 del capítulo 4 dice, y Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos ante los ojos de Dios. Amigo, no tienes que vivir en condenación, porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Si tu vida tienes temor, ¿qué va a pasar contigo? O a lo mejor estás enfermo y estás al borde de la muerte. Sabes que estás sentenciado por causa de una enfermedad. A lo mejor tienes un accidente y en el accidente tu vida está corriendo peligro y estás escuchando esto. Pues yo te quiero decir que si solo te atreves a creer que Jesús murió y resucitó por ti, pagó el precio de tus pecados, que ya no tienes que perderte, que puedes tener una vida eterna al lado de tu Salvador, al lado del Dios Todopoderoso que te creó en el vientre de tu madre. Si estás enfermo, si te sientes que estás condenado a morir, hoy es el día de salvación. Ya no tienes que hacer obras, ya no tienes que hacer nada, solamente aceptar el sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. En Romanos 5:15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, sí es cierto, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, sí, Adán nos llevó a la muerte, pero Jesús nos llevó a la vida eterna para pasar una eternidad con el Padre. Entonces, ya no hay temor para los que estamos en Jesús. En Romanos 6:14 dice, el pecado ya no está más, ya no es más nuestro amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, si tú aceptas el regalo de Jesús y te atreves a creerle a Él, no tienes por qué tener miedo. Pablo decía, para mí vivir es Jesús y morir es ganancia, porque voy a estar cara a cara con el Padre. Pero aún si vas a vivir eternamente, a lo mejor todavía no estás al borde de la muerte ni enfermedad, pero hay tanto temor porque sabes que has pecado, hay tanta tristeza, hay tanta angustia en tu vida y te sientes que no sabes qué está pasando contigo. Bueno, la culpa del pecado nos lleva a un desorden emocional, pero la libertad en el Señor Jesús nos lleva a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, Él es el Dios eterno, Él es el que vive para siempre y Él está por ti, no contra ti. Así que mi amigo, hoy te dejo con este pensamiento y te digo, hay vida, hay paz, hay libertad para todo aquel que cree. Todo el que cree en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. Dios te bendiga.